Desde septiembre de 2012, Colombia afronta uno de los procesos más complejos de su historia, la dejación de armas y reincorporación a la vida civil del grupo insurgente y más longevo del hemisferio. Los diálogos desarrollados en La Habana, Cuba, han puesto frente a frente a víctimas, actores gubernamentales, militares y miembros de la sociedad civil con los altos mandos guerrilleros en torno a discusiones sobre la búsqueda de condiciones para una salida negociada a más de 50 años de conflicto armado. La iniciativa ha despertado diferentes reacciones. Por un lado, quienes ven con desconfianza el proceso y cuestionan sus mecanismos y propuestas, y por el otro, los optimistas que auguran un futuro de ampliación de la democracia y modernización del campo colombiano. Las negociaciones, además, han estado marcadas por la indiferencia, la confusión y tergiversación de un gran sector del país. En consecuencia, el gobierno actual impulsa toda una estrategia de divulgación de las bondades de lo acordado con el grupo armado, encaminado a la aprobación del plebiscito, mediante el cual los colombianos responderán al interrogante: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? De la respuesta a la pregunta dependerá la suerte de las negociaciones gobierno-FARC, lo que hace necesaria una reflexión de los principales aspectos de discusión frente al proceso de paz, en este caso, estimulada por la academia. Es un momento crucial para la historia del país y la academia se hace presente. Bienvenidos a este especial por el plebiscito de la paz, liderado por la Universidad del Norte y UNCaribe. Se preguntarán qué es UNCaribe. A continuación les contamos. Nosotros creemos que en el Caribe las características del conflicto hacen necesario que nosotros hagamos un seguimiento día a día de este proceso. El plebiscito por la paz ha dividido al país en dos posturas, los del sí y los del no. Por eso, UNCaribe abre el espacio para que estas dos corrientes presenten sus argumentos. Los promotores del sí se hicieron presentes en Uninorte. Y son ustedes realmente los que deciden. La paz no tiene dueño, no es de nadie, no es de Santos, no es de las FARC, no es de los negociadores. Son ustedes los colombianos. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que estará en todos los registros de la historia de Colombia. Se trata del doctor Humberto de la Calle. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros en el marco de este programa de investigación y pedagogía para la paz. Pues muchas gracias, Viridiana, estoy encantado aquí. Me parece una maravilla, Luis, una gran conversación bajo el auspicio de la Universidad del Norte y el programa UNPAS en un propósito pedagógico, serio, sin adjetivos, sin exageración. Es lo que queremos hacer en este momento y en la tarde de hoy. Muchas gracias. Doctor, cuéntenos cómo se logró en la negociación que las FARC lograran aceptar como mecanismo de refrendación el plebiscito y no la asamblea que ellos proponían. Bueno, pues magnífica pregunta. Realmente, como todo el país entero,
la propuesta inicial de las FARC desde el comienzo era una constituyente como mecanismo de refrendación. Hay múltiples intervenciones de las FARC en ese sentido. Sin embargo, esto se fue transformando. Más adelante las FARC dijeron, bueno, puede no ser mecanismo de refrendación, pero sí mantengamos la idea de una constituyente para temas nacionales, una cosa que tiene cierta legitimidad en la medida en que siempre un país puede darse una constituyente más adelante. Pero nosotros insistíamos en que había que romper el vínculo entre el proceso de paz y la constituyente, que no nos parecía una buena idea en términos de refrendación. Más adelante lo que ocurrió, y es realmente algo que hay que subrayar, es que ambas partes decidimos una cosa. Mire, hay una demanda en la Corte Constitucional sobre el plebiscito. Atengámonos a lo que diga la Corte. A veces me sorprende que pase desapercibido que un movimiento en armas, después de 52 años, creo yo por primera vez termine diciendo, yo me someto a lo que ocurra y lo que decida la Corte Constitucional. Y esa fue la manera como se desató ese problema, y por eso ahora el 2 de octubre pues tenemos esta cita que yo me atrevo a llamar histórica para marcar el rumbo de Colombia. Doctor, ¿cree usted que ese plebiscito, independientemente de que sea el camino para dotar de legitimidad la firma del acuerdo por parte del gobierno, puede generar una transformación colectiva en los colombianos con relación a la forma como vean sus instituciones, precisamente a la forma como asuman las justicias que en el último tiempo ha estado un poco cuestionada? ¿Qué cree usted? Muy bien, Viridiana, yo pensaría lo siguiente, a ver, yo creo que la democracia es como Jano, que tiene dos caras. Hay una cara que es el disenso y que es esencial a la democracia, y lo que está pasando en Colombia es normal. Dijéramos, no hay que aterrarse por eso, hay discusión, pelea, de pronto mucha pelea y mucho odio, pero lo cierto es que es legítimo que unas personas digan sí, otras digan no, es natural. Es un tema tan difícil, con tantos dilemas morales, que me parece totalmente legítimo y razonable que haya división en la sociedad, y eso hace parte esencial de la democracia. Pero la democracia no se puede limitar ahí, porque la segunda cara de Jano es que también la democracia es una forma de resolver esas discusiones. ¿Y cómo se resuelven? Finalmente por una regla mayoritaria. Claro, respetando los derechos de las minorías, pero el llamado al 2 de octubre es que la mayoría de colombianos nos digan si les parece que nosotros cumplimos bien nuestra tarea o no. En eso hay que tener humildad. Yo esta mañana decía en la universidad que somos como unos estudiantes que hicimos un máster de solución de conflictos y ahora estamos presentando la tesis de grado a ver si eso sirvió o no. Pero transcurrido el plebiscito, yo creo que tenemos que reencontrarnos como sociedad. Yo creo que ese sí es el gran momento de unión nacional, porque somos colombianos, esta es la ruta de Colombia. Hay de todos modos algo que nos aglutina, por mucho que también nos diferencie. Luego hay que hacer, a partir del 3 de octubre, más allá del resultado del plebiscito, yo esta mañana hablaba de un pacto nacional sobre unas bases muy concretas. Primero, hombre, hay que reconocer la dejación de armas de las FARC, uno no puede minimizar eso. Ese es un hecho capital en la historia de Colombia. Segundo, hay temas de equidad, de tributación justa, de limpieza de la política, de lucha contra la corrupción. Hay, dijéramos, distintos elementos y sobre todo, proscribir la violencia. Nadie puede creer que la violencia mía es buena porque va contra la violencia mala. No hay violencia buena. El monopolio de la fuerza es exclusivamente del Estado legítimo democrático. Esas son las bases para que el 3 de octubre nos reencontremos los colombianos de acuerdo con el rumbo que nos hayan fijado quienes acudan a las urnas el 2 de octubre. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál fue el momento de mayor tensión o crisis dentro de la negociación y cómo se resolvió? Hubo varios, dijéramos. Al principio comenzamos con una explosión de retórica de las FARC, recogiendo todas sus ideas desde el año 64 para inundar la mesa de una reiteración de sus ideas. En algún momento yo les dije, mire, esto no es un seminario, ni un aula universitaria, ni un panel, esto es un ejercicio práctico sobre la base de una agenda para que resolvamos un conflicto. Eso es lo que venimos a hacer aquí. No se desgasten convenciéndonos que no nos van a convencer. Yo no estoy de acuerdo con las FARC. Sus ideas me parecen anacrónicas, pero yo tampoco pretendo convencerlos a ustedes de las bondades del sistema democrático o del llamado capitalismo consciente, ¿no? Esta no es la discusión es práctica. Ahí se generaron dificultades, luego
finalmente la superamos entrando de lleno al cumplimiento de la agenda. Hubo un momento muy crítico alrededor del tema del narcotráfico. Nosotros insistíamos en que las FARC dijeran explícitamente que rompían todo vínculo con el narcotráfico y que colaborarían con el Estado en la superación de ese problema, enormes dificultades. Hubo una noche un poco dramática. Nosotros nos retiramos del sitio donde estábamos conversando, intervinieron los garantes y bueno, se superó y ahí está escrito lo que sosteníamos en ese momento. Y luego, naturalmente, el tema de justicia, porque nuestra idea inicial, calcada del llamado marco jurídico para la paz, era el de máximos responsables con privación de la libertad. Las FARC no consideraron siquiera esa posición. Fue una reunión muy interesante. Yo pensé que cuando les planteábamos eso fue en enero del año pasado, iban a romper. Dije, no, ahora se levantan, nos insultan. Dijeron no, pero con tanta serenidad que yo me preocupé más. Dije, si se hubieran puesto bravos, pues aquí estamos en la pelea. ¿No? Serenos, y dijeron, pero mire, si esa es la base de la negociación, estamos perdiendo el tiempo. Y luego ahí es donde empezamos a elaborar esta idea sobre las características de la pena en un momento de transición, de lo que ya hablamos ahora, pero hubo momentos realmente críticos. Paralelamente a este esfuerzo académico que nosotros estamos realizando, en las redes hay un debate importante. Hay un grupo de colombianos que ahora está diciendo que no es necesario conocer el contenido del acuerdo para votar, porque como el acuerdo plantea una integralidad y frente a una diversidad de problemas estructurales del país, la mayor ganancia es votar el sí a la paz, porque el objetivo final o el objetivo más importante del acuerdo es la desmovilización de las FARC. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Qué decimos a los que dicen conocer el acuerdo para votar o desconocerlo? Yo pienso que hay varias formas de abordar esto. Dijéramos, honestamente, es cierto que el acuerdo es largo, es complejo, tiene muchos detalles. ¿Por qué? Eso tiene una explicación. Particularmente por la desconfianza de las FARC, que siempre sostenían que el Estado les iba a incumplir. Entonces todo esto termina en una excesiva reglamentación que las FARC interpretaban como una protección y una garantía. Muy bien, eso es cierto. Seguramente muchos colombianos no se van a leer las 297 páginas. Sin embargo, el acuerdo de cierta manera es muy fácil de resumir. Es complejo y es sencillo al mismo tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque los puntos de la agenda que son una reforma rural integral para recuperar el campo, la dignidad del campesino, permitiendo un tipo de explotación agroindustrial que no la impide el acuerdo, sino que la permite, pero con un acento en la recuperación del campesino. Limpieza de la política, superación del problema del narcotráfico. ¿En qué sentido? Las FARC rompen vínculos con el narcotráfico y colaboran con el Estado en lograr la superación de ese problema. Justicia, ¿qué es justicia? Es un sistema integral que mira a las víctimas, que tiene verdad, justicia, reparación, no repetición, siempre enfocado en las víctimas. Hay quienes dicen, no, pero es mejor que se vayan para la cárcel esos tipos de las FARC y que se pudran allá. Yo diría, primero, los responsables no son solo las FARC, pero en segundo, ¿qué le conviene más a una víctima? Entonces hay un concepto de sanción más reparadora, tiene que afrontar sus víctimas y contar la verdad. Por último, una refrendación popular. Un experto internacional nos dijo, ¿y ustedes por qué se les ocurrió eso del plebiscito? Eso es un problema, basta con que firmaran Timochenko y Santos. No, porque esto requiere mucha legitimidad y solidez con el paso del tiempo. Ese famoso plebiscito del 57 que creó el Frente Nacional, por mucho que haya críticas al Frente Nacional, pero logró unos objetivos. Hubo la mayor participación electoral de Colombia, eso es lo que queremos ahora, un hecho que le dé solidez más allá de escribir normas. Los colombianos somos muy dados al fetichismo de la ley. Tiene uno un problema y escribe una ley y cree que lo resolvió o no lo resolvió. A mí me parece que la mayor fortaleza proviene de una decisión de los colombianos de darle solidez a estas decisiones que son tremendamente difíciles. Doctor Humberto, y ya para cerrar esta entrevista, desde el 3 de octubre, ¿dónde lo vamos a ver a usted? Siempre es la pregunta que uno teme, ¿no? Porque ya sé para dónde va usted. Me le adelanto, no hablemos. No, lo primero es descansar un poco, ¿no? 3 de octubre, salir de unas pequeñas vacaciones, después de 4 años sin vacaciones, bueno, recuperar la familia, la vida cotidiana, las ventajas de
los sitios conocidos, la vida ordinaria de un colombiano cualquiera. Yo creo que hay unos deberes a partir de allí de continuar explicando lo que se hizo más allá del resultado del 2 de octubre. Creo que hay unas enseñanzas que universitariamente hablando son importantes, buenas, regulares o malas, pero uno tiene que colaborar en una reflexión. Yo creo que hay mucho interés, no solo en Colombia, como lo decía Viridiana, mi estimado profesor Trejos, también hay interés en el exterior, y luego se verá, pero dejemos la cosa así por ahora, ¿no? Para nosotros este escenario es un sueño. ¿Por qué? Porque lo que uno que siempre quiere es poder debatir, explicarle a los jóvenes qué es lo que acordamos. Porque como dijo Humberto, estamos fundamentalmente ante la mayor oportunidad que ha tenido nuestra generación de salir de la guerra. Muy buenas tardes, nos encontramos en compañía del doctor Sergio Jaramillo, miembro del equipo negociador del Gobierno Nacional y alto comisionado para la paz, quien hoy nos acompaña en el programa Un Caribe. Doctor Sergio, muchas gracias por su tiempo y 2 preguntas muy cortas. Primero, doctor Sergio, ¿cómo se construye la paz territorial? Bueno, le agradezco esa pregunta porque eso nos permite explicar la concepción que hay de la paz en este proceso, que se basa en 2 cosas. Primero, en que todo lo que se haga tiene que tener un enfoque territorial, porque los territorios de Colombia y las regiones son muy distintas, no puede ser el mismo modelo de paz para todos. Y segundo, se basa en la participación de la gente. En La Habana terminamos el conflicto con un acuerdo, pero la paz la construimos acá en Colombia, y cómo se implementan esos acuerdos depende de lo que la gente decida a través de los mecanismos de participación, de planeación participativa. Pues la idea de la paz territorial no es nada más complicado que decir, mire, es que la paz la tenemos que construir entre las autoridades y la sociedad y las comunidades en cada territorio. Tenemos que sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades, cuál es nuestra visión de paz. Y ahí es donde creo que aquí Barranquilla va a tener un papel muy importante en liderar este proceso en el Caribe. Yo entiendo que si uno vive aquí en Barranquilla y ve lo que cambia, la modernización y los avances, pues el conflicto ya es algo muy lejano. Pero si hace un poquito de memoria se acordará cómo era la situación hace 15 años, los miles de desplazados que llegaban a los barrios de los Montes de María y de otras regiones del país, los secuestros, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que Barranquilla, que está en una situación muy privilegiada, que es el eje de la región Caribe, tiene la responsabilidad de liderar este esfuerzo de paz con una concepción Caribe de la paz, de lo que debe ser la paz para la región Caribe y sobre todo en las regiones más golpeadas, como fueron los Montes de María, como fue la Sierra Nevada, como fueron partes del Magdalena y del Cesar. Doctor Sergio, su visión sobre cuáles van a ser los desafíos o retos de la implementación o las mayores dificultades de implementar la paz. Los desafíos de la implementación son enormes porque yo siempre digo, mire, negociar con las FARC realmente eso no es un paseo, es realmente una cosa muy difícil, pero eso no es nada en comparación con la dificultad de implementar. Iba a haber problemas de recursos, iba a haber problemas de coordinación, pero lo más importante de todo es que haya voluntad, que la gente se movilice, que diga, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Porque otra vez, esto no es que todo va a caer del cielo, esto toca armarlo. Incluso más allá de los mismos acuerdos, que tienen un énfasis, como ustedes saben, en lo rural, un énfasis en la integración de los territorios, entender puentes entre el campo y la ciudad, en integrarnos como país. Pero eso no quiere decir que una familia en Barranquilla no puede pensar, o unos niños en un colegio, sino, mire, es que para nosotros la paz es esto, y vamos a pedirles a nuestros padres que nos comprometamos con eso. Eso también. Yo los invito a que tengamos imaginación, porque la paz la construimos entre todos. Tenemos que proteger a las FARC una vez desmovilizados, para evitar lo que sucedió en otras épocas. Y el compromiso del gobierno es que vamos a darle seguridad a ellos en forma individual. General Mora, muchas gracias por conversar con nosotros. General, en la guerra, la imagen del enemigo se construye a partir de la degradación de la dignidad del otro.
porque es precisamente el otro al que estamos combatiendo y al que vamos a eliminar. Eso ha pasado en todas las guerras que hemos vivido. ¿Qué estrategias ha diseñado el ejército para que sus 500.000 miembros deconstruyan esa imagen del guerrillero enemigo en el exguerrillero colombiano que ahora hay que proteger con las mismas armas con las que un día los atacaron? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante desde la óptica de lo que es el conflicto y lo que es la guerra. Voy a empezar por comentarles que la guerra es muerte, que la guerra es destrucción, que los ejércitos están hechos para la guerra. Eso no quiere decir que al soldado le gusta vivir en la guerra, pero de todas formas los soldados tienen que prepararse para la guerra porque ese es el propósito de un ejército. Los ejércitos están hechos para defender una sociedad, para defender un país, para cumplir una misión que está en el marco constitucional de cada uno de los países. Y en el campo de la guerra, efectivamente, esas situaciones que se viven en el campo de combate llevan a los hombres en un momento dado a unas circunstancias de degradación que nadie como ser humano quisiera vivirlas, pero la guerra los lleva en un momento dado a que el ser humano actúe en una forma que no es lo normal del ser humano. Eso hace que la guerra en un momento dado es lo que todo el mundo quisiera que no se presentara. Pero a los soldados les toca vivir la guerra. Y eso no quiere decir que al soldado le guste matar y que al soldado le guste vivir en la guerra, pero el soldado está preparado para la guerra. La historia de los conflictos, especialmente en Colombia, nos han demostrado que estos grupos, como en el caso de las FARC que nos estamos refiriendo, ellos le declararon la guerra al Estado colombiano, ellos le declararon la guerra a la sociedad colombiana. Y lo que hicieron los soldados fue defender esa sociedad y defender al sistema democrático al cual le declararon la guerra. Nuestros soldados, nuestras instituciones, las fuerzas militares, la Policía Nacional, han hecho unos sacrificios inmensos en el cumplimiento de su misión. Pero si hay algo importante en la sociedad y en la democracia colombiana, son las instituciones militares. Las instituciones militares le han demostrado a Colombia y al mundo que los militares en Colombia y las instituciones en Colombia han sido respetuosas del sistema democrático, han sido respetuosas de la prevalencia del poder civil sobre el poder militar, y esa es una de las fortalezas que tienen las fuerzas militares de Colombia. En el transcurso de la guerra, la evolución de estos 50 y más años de guerra llevó a que las fuerzas militares de Colombia se prepararan dentro de la guerra para vivir el conflicto y vivir la guerra bajo el concepto del derecho internacional humanitario, que son las leyes de la guerra. Y nuestras instituciones y nuestros soldados han hecho la guerra, han combatido a estas organizaciones en el marco del derecho internacional humanitario. Eso no quiere decir que precisamente en esa guerra no se hayan presentado casos que jamás quisieran que se fueran a presentar, pero la realidad ha sido que hombres de las fuerzas militares han llegado a cometer errores y a cometer delitos que jamás quisiéramos que se hubieran ocurrido, pero así fue. Nos han demostrado los soldados colombianos que ellos han sido respetuosos y magnánimos en el conflicto. El conflicto en Colombia no se desarrolló bajo el concepto de que había que matar y desaparecer a todos los miembros de la FARC, bajo el concepto de que son el enemigo y hay que acabar y hay que matarlos a todos. No. Y ahí entra algo que no me voy a extender, pero que es importante tenerlo en cuenta para esta pregunta. ¿Qué significa la victoria en un combate o en una guerra como esta que estamos nosotros enfrentando? Y en forma muy general simplemente le quiero decir que la victoria en esta guerra y en este conflicto significa ni más ni menos que la obtención de los objetivos políticos. Y los objetivos políticos en este caso, definidos por el gobierno, por el presidente, ha sido ponerle fin al conflicto. Y fin al conflicto significa que la victoria de esas instituciones
sobre los grupos armados los llevó a sentarnos en la mesa de La Habana. Estoy convencido, después de estar 4 años sentado con ellos, no tengo la menor duda que las FARC están en la mesa por lo que nuestros soldados y policías hicieron en el conflicto. Ahora, finalizado el conflicto, esos soldados y policías serán los garantes y vamos a prestarle la seguridad, vamos a proteger a esos guerrilleros que le hicieron tanto daño a los colombianos. Nuestros soldados y nuestros policías serán los encargados de protegerlos y serán los encargados de facilitarles que ellos hagan política, que hayan dejado las armas para hacer política dentro de la democracia colombiana. General, esta guerra en el país termina con un proceso de negociación en el cual usted es protagonista. Es decir, ha sido protagonista tanto en el campo como en el proceso de negociación. Es una guerra en la que usted ha dicho, las FARC se han sentado a negociar con nosotros por lo que ha hecho el ejército colombiano. Pero es una guerra en la que no podemos decir se terminó una guerra con vencedores y vencidos, sino con un proceso de negociación. Actualmente en el contexto internacional se están dando muchísimos procesos de confrontación. ¿Cuál cree usted que es la salida a esos procesos? ¿Es la confrontación armada que lleve a un vencedor o un vencido? ¿O es a lo que le está apostando este país, teniéndole usted como protagonista, a una solución negociada del conflicto? Gracias. Bueno, mire, yo quiero comenzar por decirle que estuve en el ejército durante 42 años. 42 años persiguiendo a la FARC por todos los rincones del territorio colombiano, con todo el poder del Estado, para llegar a la victoria de lo que significa la victoria de una fuerza militar en el campo de combate. Pero esa pregunta que usted me hace me permite decirle algo de lo cual yo tengo la absoluta certeza. Las guerras y los conflictos en la historia de la humanidad, un 99% de esas guerras en la historia de la humanidad han terminado en un proceso de conversaciones. Han sido muy pocas las guerras en la historia de la humanidad, casi que contadas con los dedos de la mano, que han finalizado con el exterminio absoluto del enemigo. Eso ha pasado muy contadas veces en la historia de la humanidad. Total de que cuando usted se pone a mirar las guerras, cómo terminan esas guerras, las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la guerra en el Pacífico, la Guerra de Corea, todas esas guerras han terminado en un proceso de conversaciones y de negociaciones. Total de que ahí vuelvo a algo que le dije en la pregunta anterior. ¿Qué significa la victoria en una guerra? No significa el exterminio del enemigo. Esa teoría que en un momento dado salió de la guerra de Vietnam con la famosa teoría del body count, no es lo que normalmente y tradicionalmente ha sucedido en el campo de combate. Muy pocas guerras, vuelvo y repito, terminan con el exterminio total del enemigo. Total que en este momento, lo que hemos hecho nosotros, los colombianos, en La Habana con las FARC, ha sido lo que en la época moderna de la humanidad es la forma en que han terminado los conflictos, en una mesa de conversaciones, en una mesa de negociaciones, donde toca en un momento dado ceder de un lado y del otro, para llegar a conformar el acuerdo que hoy le estamos entregando a los colombianos. Total que los militares en Colombia están actuando bajo el concepto de que qué significa la victoria en este campo. Para nosotros, los militares colombianos, la victoria significó llevar a crear las situaciones que permitieran a las FARC sentarse a la mesa y que al gobierno negociar para lograr la victoria. Y la victoria fue lograr que las FARC dejaran de ser una organización armada, dejaran de cometer todos esos actos bárbaros y atrocidades que cometieron durante estos 50 y pico de años, para tomar la decisión de pasar de un grupo armado a hacer política. Y ese es el logro, esa es la victoria del gobierno colombiano, es la victoria de los colombianos, que pudimos ponerle fin a un conflicto sin tener que pensar que había que acabar totalmente con el enemigo. Y hoy en día estamos viendo que logramos que las FARC tomaran la decisión
de entregar las armas, de hacer política, de integrarse a la sociedad, de hacer parte de las instituciones, de hacer parte de la democracia a la cual le declararon la guerra. Las FARC decían que la democracia colombiana tenía que acabarse, tenía que cambiar. Y ahora ellos hacen parte de la democracia. Y los soldados y policías que lo buscaron y los combatieron, ahora son los garantes de la seguridad de las FARC. Hace 30 años había un salón de clase que se llamaba El país de los conflictos armados o guerras civiles en América, entre Canadá y Chile. En ese salón de clase llegó a haber hasta entre 13 y 15 estudiantes, países que estaban allí. Luego hubo 10, luego hubo 5, luego hubo 3. Hoy a ese salón de clase solo le queda un estudiante, se llama Colombia. Colombia es el único país de todo el hemisferio occidental que todavía tiene un conflicto armado de naturaleza política. Es decir, donde todavía no hemos alcanzado un pacto de civilidad política elemental, que consiste en que a nadie se mate por sus ideas y a nadie se secuestre o extorsione por su riqueza. Y eso es en parte lo que cuando decimos que estamos tratando de terminar el conflicto armado, no solamente se trata de desmovilizar a los grupos armados ilegales, se trata de desmovilizar también esta incapacidad que hemos tenido en más de 100 años, como nos lo relató Carlos, de tener ese pacto elemental, ese pacto sobre lo fundamental, como decía un político conservador colombiano que fue asesinado. Es a eso a lo que estamos tratando de llegar. Esa es la cara, digamos, un poco de la vergüenza, de la ignominia de Colombia, todavía ante el mundo, pese a que hemos mejorado mucho nuestra imagen y récord internacional. Pero por otro lado, Colombia es el único país del mundo que ha hecho 10 procesos de paz exitosos en los últimos 35 años. Nadie más, nadie tiene más maestrías, más doctorados y más experiencia en paz y procesos de posconflicto que Colombia. Y esas dos caras de la moneda nos deben dar una señal y una experiencia de cómo afrontar este proceso de paz. Entonces empiezo por tu pregunta y la de los desmovilizados, que están fuertemente vinculadas. Por un lado, uno dice, bueno, cuando digo 9 procesos de paz previos, el que estamos haciendo con las FARC es el 10º, Colombia ha sido capaz de desmovilizar y desarmar a 9 organizaciones armadas ilegales, 7 de ellas guerrillas, otras milicias, una combinación, digamos, de grupos guerrilleros y grupos delincuenciales urbanos, y a los grupos paramilitares, o sea, de todo tipo. Grupos de extrema izquierda armada, grupos de extrema derecha armada, grupos de terratenientes armados, grupos de campesinos armados, grupos de 100 personas, grupos de 700, de 1000, de 2000, de 3000, de 30.000, de 36.000, como los paramilitares. Entonces tenemos experiencia variopinta. Hemos sido capaces de desmovilizar a 36.000 combatientes en negociaciones colectivas, como la que estamos haciendo con las FARC, y a otros 20.000 combatientes que se han desmovilizado individualmente. La Agencia Colombiana de Reintegración, mi querida profesora, no tiene parangón en el mundo. No hay país sobre el planeta Tierra que tenga una institución que tenga más experiencia en cómo reincorporar a la vida civil, cómo desmovilizar, cómo recrear una vida en la civilidad de combatientes ilegales que la Agencia Colombiana de Reintegración. Y hemos hecho toda suerte de ensayos y errores y hemos aprendido. ¿Cuánto nos cuesta y qué vamos a hacer con esos desmovilizados? Preguntan sus alumnos. Les voy a dar estos datos oficiales, no son datos de una ONG, son datos oficiales. Cuando movilizamos la capacidad de la sociedad y el Estado para capturar a alguien que cometió un delito, procesarlo y meterlo preso, ese alguien nos cuesta 15 millones de pesos al año. Nos cuesta esa inversión. Las cárceles en Colombia
tienen un hacinamiento del 75%. Del 75%. La primera pregunta que yo le hago a la gente que quiere ver a las FARC, a todas las FARC, a los 10.000 hombres de las FARC, en la cárcel es ¿dónde los van a meter? Porque cupos en las cárceles no hay, al contrario, lo que tenemos es una demanda sistemática de reducir el nivel de hacinamiento en las cárceles, que es un centro masivo de violación de derechos humanos en Colombia. Entre esas y otras razones que no voy a entrar a detallar, explican que la tasa de reincidencia de alguien que entra a una cárcel es del 75%, es decir, la probabilidad de que cuando salga vuelva a cometer ese u otros delitos o que desde la cárcel pueda seguirlos cometiendo es del 75%. La Agencia Colombiana de Reintegración, una de las mentiras populares que se han dicho en este proceso es que se pactó con las FARC pagarle 1.800.000 pesos a cada guerrillero. Eso es falso. Pero que eso sea falso no quiere decir que desmovilizar a los guerrilleros de las FARC no nos va a costar ni un centavo. Nosotros tenemos un pacto firmado que dice que vamos a manejar un programa con la Agencia Colombiana de Reintegración de desmovilización y reincorporación civil y económica, etcétera, de esa tropa que se va a desarmar. El programa de mayor eficacia que incorpora a la familia, que incorpora que terminen el mejor nivel educativo que puedan, hasta por lo menos técnico, que incorpora trabajo y reintegración comunitaria, que incorpora reencuentro y reconciliación, digamos, con su propia familia. Ese programa nos cuesta entre 6 y 7 millones de pesos al año, es decir, nos cuesta menos de la mitad de lo que nos cuesta un preso, estrictamente en términos económicos. Y quien culmina el ciclo completo del programa de la Agencia Colombiana de Reintegración tiene una probabilidad de reinserción en el delito del 25%, es decir, la tercera parte de que se va a la cárcel. Entonces, si se trata de ser costo eficientes, digamos, sin ninguna otra consideración, nuestra sociedad es una sociedad que todavía tiene muchas necesidades por cubrir. Siempre vamos a tener recursos escasos y muchas demandas. No nos va a salir gratis. Nos va a costar en promedio por guerrillero 7 millones de pesos al año su proceso de reincorporación a la vida civil. Y su proceso de reincorporación a la vida civil es que de ahí para adelante, cuando usted me pregunta ¿qué régimen de salud va a tener? El mismo que cualquier colombiano. Si es ISBEN 1 o 2, irá al régimen subsidiado, y si tiene un empleo, irá al régimen contributivo, punto. Pensión, el mismo que cualquier colombiano, es decir, en un 70% no tendrá pensión, el mismo que cualquier colombiano. O sea, a esos señores los estamos invitando a desmovilizarse en este país en el que tenemos, en un país con 25% de gente en condiciones que están entre miseria y pobreza extrema, en un país con 60% de informalidad. Es difícil para mí conseguir trabajo, calcule. El señor Timochenko se ve muy poderoso, yo no sé ustedes, pero yo no conozco el primer criminal humilde, no lo he visto en mi vida. Y yo sé que nos irrita, digamos, ves a ese pisco poderosísimo con 40 micrófonos al frente, hablando desde La Habana. Ese pisco en 2 años está pensando cómo pagar el empleo y cómo paga el arriendo y a qué colegio manda a los hijos, y no tiene 40 micrófonos al frente. Y ciertamente tiene una cola de enemigos larga, larga. Estas son las consecuencias de las decisiones por las que optó en su vida. Dado que el no también es una opción, UNCARIBE abre espacio a sus promotores para que nos cuenten cuáles son sus argumentos. Estos también se hicieron presentes en la Universidad del Norte. El Acuerdo de Justicia de La Habana pone a las Fuerzas Armadas como actores idénticos a la guerrilla. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece grave y he dado algunos elementos históricos de este proceso. El Tribunal de Justicia. Todavía yo joven leí un libro que todavía lo recomiendo, que se llama El Castro que conocí, del autor norteamericano de origen asiático Tad Sulk. Cuando el escritor asiático, norteamericano asiático, fue a hablar con Fidel Castro,
para decirle que iba a hacer ese libro, Fidel Castro le dijo, pero es que tú eres del imperialismo, tú no me vas a tratar a mí con objetividad. Tad Sulk le dijo, yo lo prometo que lo voy a tratar con la menor subjetividad posible. Voy a procurar proceder así. Bien, ¿por qué Uribe dice que el Tribunal de Justicia de La Habana es de la FARC? Si la FARC no lo nombra directamente. Digo por lo siguiente. Porque la FARC y el gobierno, de acuerdo a lo escrito entre ellos, acordarán las instituciones que nombrarán esos jueces y los requisitos que se exigirán para esos jueces. Eso me ha llevado a decir a mí que es el tribunal de la FARC. ¿Qué objeciones le veo a ese tribunal, además del origen y la composición? ¿Por qué en lugar de reformar nuestra justicia se crea ese tribunal? ¿Por qué en lugar de que en la Corte Suprema haya doble instancia universal y retroactiva, aquí se crea un tribunal de una sola instancia? De una sola instancia, es órgano de cierre. De ahí para adelante no hay recursos ni posibilidades. Segundo, no sustituye solamente a la justicia, también sustituye los órganos de control, a la Procuraduría, a la Contraloría. Tercero, si después, dice explícitamente el acuerdo, que las decisiones que tome ese tribunal no podrán ser reformadas. ¿Quiénes de ustedes son estudiantes de Derecho? Recuerdan el principio de la favorabilidad, que es de aplicación universal e intemporal, indefinidamente hacia atrás e indefinidamente hacia adelante. Aquí lo cancelan, porque cuando ese tribunal, sus decisiones no pueden ser reformadas, ¿qué tal? Que condene a una persona, después cuando vuelva a la justicia ordinaria, encuentre que la condenó injustamente, ya no se admitirá que se aplique ahí el principio de la favorabilidad. He ahí algunas objeciones. Dicen, es mentira lo que dice Uribe. Yo he dicho que muchas personas que se sometan a ese tribunal, que se tendrán que someter, militares o civiles, van a terminar reconociendo delitos no cometidos para evitar ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque el artículo 60 del acuerdo dice que las personas juzgadas por ese tribunal, si reconocen en la primera etapa el delito, no van a la cárcel. Entonces, la libertad, hay un bellísimo pasaje del Quijote, donde él le dice a Sancho el tesoro de la libertad. Y yo no recuerdo la frase exacta, dice que vale la pena cualquier lucha, entregar cualquier riqueza por el tesoro de la libertad. ¿Qué va a pasar? Muchos van a hacer este raciocinio. En este tribunal corro el riesgo favorable de que me absuelva, pero también el riesgo del favorable de que me condene y me envíe a la cárcel. Para evitar ese riesgo, ese albur, muchos van a preferir reconocer delitos no cometidos. Les da la seguridad de no ir a la cárcel. A mí me parece muy grave. Precedente gravísimo para la justicia colombiana, para la memoria histórica del país. ¿Por qué? La memoria histórica, después los autores de ella no van a decir que muchos se tuvieron que someter a ese tribunal para evitar ir a la cárcel, sino que van a decir, gracias al acuerdo entre la FARC y el gobierno, se descubrieron unos delitos que nunca de otra manera se habrían descubierto. Aquí está, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Una frase muy bella de don Miguel de Cervantes. Yo no le veo muchos problemas al tribunal. Tercer tema, la impunidad. He visto que aquí hay dos clases de impunidad, me voy a referir a ellas, y a dos tipos de efectos que le puedo anticipar a la impunidad. ¿Cuáles dos clases de impunidad? La abierta y la disfrazada.
¿Cuáles dos clases de efectos? La inseguridad jurídica y el mal ejemplo. Hablemos de la impunidad abierta. Explícitamente se acepta que el narcotráfico en el caso de la FARC es un delito político. Por ende, sus máximos responsables, sin extradición, sin cárcel y con elegibilidad. Ustedes saben que la calificación de los delitos, la descripción de los tipos delictivos, no depende solamente de los procedimientos formales que los crean, sino que hay otra fuente del derecho que son los hechos. La sociedad colombiana ha sido martirizada por toda clase de delitos de lesa humanidad financiados con el narcotráfico. Yo me pregunto, ¿de dónde acá es un delito político en la sociedad colombiana? Miren, entro a un tema personal. En los 8 años del gobierno que yo presidí, con mis errores, limitaciones y defectos, extradité casi 1.200 personas por narcotráfico. Entre ellos a 14 cabecillas del paramilitarismo y a 4 de la FARC. ¿Por qué lo hice? Por el pasaporte colombiano. Yo decía, pero ¿por qué cuando un colombiano llega al extranjero tienen que mirar con recelo el pasaporte? Por la generación de ustedes. Dije, no es justo que la nueva generación de colombianos la maltrate, acusando a su patria de permisiva con el narcotráfico. Por muchas razones. Y hoy me pregunto, hicimos ese esfuerzo y ahora resulta que el cartel de cocaína más grande del mundo no es extraditable, no va a la cárcel y le dan elegibilidad. Otro caso, dice el acuerdo que la retención, cuando es secuestro, habla la palabra retención, y el homicidio, cuando es asesinato intencional de integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes del Estado, en circunstancias de enfrentamiento, no es delito atroz. Por favor. Entonces, ¿en qué queda el secuestro y asesinato de los centenares de soldados y policías? Muchos de ustedes no habían nacido en Patascoy, en Las Delicias, en Mitú, para seguir con ese tema. Y algunos abogados dicen, bueno, lo que pasa es que como los secuestraron, como los torturaron, ahí sí se configura el delito de lesa humanidad. Tampoco lo van a sancionar, porque basta con reconocerlo y no van a la cárcel. Hace pocos días, cuando asesinaron un francotirador, los 5 policías de Dallas, Estados Unidos se consternó y con razón. La televisión mostró al presidente Obama con el expresidente Bush en una ceremonia muy sentida de solidaridad con las familias de ellos. En Colombia seguimos tratando a nuestros policías y soldados como desechables. No se ha defendido su vida, su libertad, con toda la determinación. A mí me duele eso. ¿Qué dice el acto legislativo 01 del 2016? Dice que el Congreso, en el trámite de las reformas constitucionales y de las leyes que tengan que ver con la implementación o desarrollo del acuerdo final, aplicará un procedimiento especial, un procedimiento express de horno microondas. Toda la vida hemos tenido en la Constitución un procedimiento más o menos rígido, más o menos severos, para cambiar la carta política. Y eso lo hemos respetado, liberales, conservadores, no importa quién esté en el poder. Esas reglas de juego hacen parte del acuerdo fundamental que soporta la Constitución. Por eso esas reglas de juego no están en un decreto, no están en una ley, están en la propia Constitución. Segundo, cualquier cambio, por pequeño que sea, es necesario que el gobierno esté de acuerdo. Tercero, las reformas constitucionales, y es una garantía ciudadana,
solo se aprueban en 8 debates. 8 debates. Aquí deciden que las reformas constitucionales se deciden en 4 debates. Las reformas constitucionales hoy requieren 2 vueltas, es decir, que se tramiten y aprueben en 2 legislaturas. Se dispone que no, que en una. Es suficiente en una legislatura. Las reformas legislativas no se pueden tramitar hoy en día en sesiones extraordinarias. Se dispone que sí, que se pueden sesiones extraordinarias. Desaparece la separación de poderes. El Congreso queda en manos del Ejecutivo. Claro, como las mayorías parlamentarias están enmermeladas, los tienen sin cuidado. Pero es una verdadera vergüenza que ellos mismos decidan recortarse sus atribuciones. Pero no para ahí el acto legislativo 01. Dice igualmente que el presidente de la República queda facultado para dictar los decretos leyes, los decretos con fuerza de ley, que considere necesarios y convenientes para desarrollar el acuerdo final. La financiación de la violencia por cuenta del narcotráfico adquiriera esa conexidad. Inclusive en los años 80, cuando tuvo relación con el M-19, ese era uno de los argumentos que pretendía establecer para poder limpiar su patrimonio, para poder limpiar su imagen y para poder salirse con la suya. El ELN y los rastrojos y los urabeños deben estar que brincan una pata. Al declarar usted la conexidad del narcotráfico al delito político, usted está generando la posibilidad de amnistiarlo. El gobierno pretende decir que esto está blindado internacionalmente y no es cierto. La primera señal es cuando el gobierno quiere montar en la ONU el show y los gringos le dijo, tráigamelos para acá, yo los guardo. Al señor Timochenko y a sus amigos. Y no deja montar el show en Naciones Unidas. Yo fui secuestrado por la droga, el señor Pablo Escobar. El conductor murió asesinado. Mi cuñado murió en la bomba que le puso el avión Pablo Escobar al avión de Avianca, el esposo de mi hermana. Yo fui a reconocer el cadáver a medicina legal. Y el narcotráfico es el que le permitió a la FARC crecer. La FARC jamás ha sembrado una mata de plátano. Ha sembrado minas antipersonas. La FARC lo que ha hecho es destruir la capacidad, incluso en muchísimos casos, de espaldas a la realidad nacional que han tenido quienes están en el sector rural para generar bienestar. Secuestros, asesinatos, despojos. Hay que ver lo que ha sido el drama del campo colombiano en estos 20 o 30 años. Aún más, aquí había una estadística que decía que un colombiano, una vaca, eso se rompió por cuenta de los factores de violencia en el sector rural. Y al término, por ejemplo, del gobierno del presidente Pastrana, el hato ganadero se había contraído hasta 19 millones de animales frente a 40, 42 millones de colombianos. Solamente el tema de la seguridad permitió que Uribe, durante el gobierno de Uribe, pasar de 19 a 25 millones de cabezas. Colombia tiene mal contados unos 40, 43 millones de hectáreas útiles en la frontera agropecuaria, es decir, lo que es agricultura y lo que es ganadería. ¿Qué es lo que está pidiendo la FARC? Vamos a hacer una contabilidad elemental. Zonas de reservas campesinas. Hoy la FARC tiene ya garantizadas 2.430.000 hectáreas, resultado de la que ya le otorgó el Estado, más las que están en solicitud. Y por supuesto, aspiran a llegar a 9.500. Dios nos libre. Vamos a suponer que sean 3 millones de hectáreas en zonas de reserva campesina. Más 3 millones de hectáreas que están pidiendo en el Fondo Agrario. Y yo quiero que me permita hacer una breve explicación sobre eso para que se dé cuenta que las fuentes no son las que el gobierno está estableciendo, sino otras bien diferentes que lo que van a generar
Es un nivel de confrontación en el campo colombiano como nunca ha existido, ni siquiera en los años más duros, después de la ley 135 del año 61. Hay unos temas que a todos nos preocupan cuando analizamos en detalle estos acuerdos. Y por ahí algunos mencionan que nosotros a través de este proceso que vamos a vivir a partir del 3 de octubre, si gana el sí, podemos ir camino a ser otra Venezuela. Muchos dicen, pero eso es imposible. El socialismo del siglo XXI está en retroceso. Ya Venezuela está en sus últimas. Pero cuando uno analiza en más detalle qué hay detrás, encuentra que el socialismo del siglo XXI está vivito y coleando. En Venezuela sigue. No han podido bajar a Maduro de allá. Castro sigue muy atornillado en Cuba. Ortega en Nicaragua. Evo Morales en Bolivia. Correa en Ecuador. Y viene avanzando en algunos otros países europeos, como sucedió en Grecia, sucedió en España con Podemos, y el día de ayer en Berlín, la votación de Berlín, la izquierda alemana tuvo un avance importante. Y yo diría, doctor Laforí, que ellos no están pensando en ganar en el 2018, su meta es el 2026, aquí está escrita, para hacer de Colombia en el 2026 un Estado socialista. Finaliza este análisis propiciado por UnCaribe y la Universidad del Norte en torno al plebiscito desarrollado en el marco del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Hasta una próxima ocasión, donde la academia también será presente.